Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, en unos minutos empezamos. Un minutito, por favor. Buenas noches, queridos padres de familia. Bienvenidos a nuestro club de padres en apuros. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Daniela Mercado. Ella es psicóloga, licenciada en psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un diplomado en neuroeducación y con mención en primera infancia. En estos momentos ella se encuentra trabajando como psicóloga de educación inicial en el Colegio Newton. Hemos tenido el honor y el orgullo de que haya trabajado también en el Jardín de la Amistad hace unos años. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El tema que nos vas a tratar el día de hoy es, estoy segura que es de mucho interés para todos nosotros, para todos los padres y los que estamos ahorita en estas circunstancias con nuestros niños en casa. La exposición la vas a dar tú el día de hoy y te agradezco. Los papás, por favor, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat o esperar cuando terminemos para que podamos participar con preguntas, que seguro que van a haber muchas sobre este tema. Bueno, bienvenida Daniela y empezamos. Bueno, buenas Gracias noches a todos. Muchas gracias, señora Graciela, por la invitación. Como mencionó, yo trabajé en el nido hace algunos años y fue una experiencia muy bonita. Y antes de empezar, como ha dicho la señora Graciela, les voy a pedir que por favor tengan los micros apagados y cualquier pregunta que se vaya presentando a lo largo de esta exposición, las pueden ir escribiendo en el chat y al final las vamos leyendo para que puedan ser respondidas, ¿no? Y como ha mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre las pataletas y acompañando las emociones de mis hijos. ¿Y por qué decidí hablar sobre este tema, no? Porque definitivamente es un tema que sale mucho en las reuniones que tengo con los padres, sobre cómo poder abordar y acompañar las pataletas de los niños, ¿no? Los berrinches, y que definitivamente
En estos últimos meses, debido a la coyuntura actual que estamos viviendo, el estar encerrados, he tenido algunas reuniones con papás que han mostrado su preocupación y mencionan que estas conductas y estas pataletas en algunos niños se han ido intensificando, ¿no? Entonces, para mí era importante hablar sobre este tema y de repente empezar a verlo de una manera distinta y entender qué es lo que pasa con el niño cuando hace una pataleta. Y de repente si empezamos a cambiar nuestra mirada y entender un poco más qué es lo que está pasando en el niño, nuestro abordaje también podrá ser diferente. Entonces, para eso me pareció importante explicar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué es una pataleta? Y yo les voy a decir que una pataleta es una respuesta totalmente normal y esperada en un niño. Y lo digo porque a veces los papás, como vienen preocupados, no, mi hijo hace mucha pataleta, no para de llorar, y uno piensa que de repente es solo a su hijo el que le pasa, y les digo que no. Es algo totalmente normal en el desarrollo, y a través de una pataleta, un niño está desarrollando muchas habilidades también. Y es la manera en cómo los niños van a comunicar sus necesidades. Eso es importantísimo, sobre todo antes de que aparezca el lenguaje, que es alrededor del año y pico, 2 años. Los niños no saben cómo manejar sus emociones. Y la manera en cómo van a tener para expresar y comunicar todo lo que sienten va a ser a través del cuerpo. Absolutamente todo. Entonces, cuando un niño está haciendo una pataleta, les está pidiendo ayuda. Un niño hace una pataleta porque aún a nivel, digamos, cognitivo, su cerebro es muy inmaduro. No tiene las habilidades adecuadas para poder manejar y comunicar sus emociones. Entonces, sí me parece importante que nos centremos en que frente a esta situación, el niño les está pidiendo ayuda. Y por eso me parece importante explicar qué es lo que pasa en el cerebro de un niño con las pataletas. Este punto me parece muy importante. Cuando un bebé nace, el área del cerebro que está más desarrollada es el área reptiliana, que es esta parte de acá. Y adivinen de qué se encarga esa área. Es el área donde están todos los impulsos, es el área como más primitiva. Y es, digamos, frente a una situación de amenaza, el cuerpo reacciona. Y eso está totalmente desarrollado cuando los niños nacen. ¿Y cuál es el área que más se demora en desarrollar? Más o menos hasta los 25 años. Es el área prefrontal. De repente me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el área prefrontal del cerebro, ¿no? ¿De qué se encarga? Y se encarga de la regulación de todos los impulsos, de la toma de decisiones. Entonces, si vemos las pataletas a nivel cognitivo y desarrollo del cerebro, cuando un niño reacciona de esta manera intensa con un berrinche, es porque aún sus habilidades para regular sus impulsos y tomar decisiones no se han desarrollado. Y esta área que tiene que ver con toda la reacción y de impulsos para sobrevivir, sí. Entonces, cuando un niño hace una pataleta, es que no sabe qué hacer frente a estas situaciones y hasta muchas veces ellos mismos se asustan. Por eso va a ser muy importante ver y encontrar las herramientas adecuadas para acompañar a los niños en este proceso. Entonces, ¿cuántos de repente de ustedes pueden haber escuchado, este niño es un manipulador? De repente muchos. Yo lo escucho un montón. No, uy, no, este niño, mira ya cómo aprendió a manipular a su mamá y a su papá. Y yo les voy a decir ahora que un niño, hasta antes de los 5 años, aún no ha desarrollado la habilidad ni la capacidad para manipular. No hay una intención en sí de manipulación. Lo que ha pasado ahí es que las respuestas y el acompañamiento de los adultos frente a estas pataletas le ha dado un aprendizaje. Entonces, probablemente el niño, si bien como he mencionado, es normal una pataleta, si este se va intensificando, también puede estar relacionado a
que probablemente los adultos han ido reaccionando frente a esta pataleta y el niño ha ido aprendiendo que cuando hace eso, recibe una respuesta específica por parte de los padres. Entonces, me quería presentar este gráfico para de repente entender un poquito más. Una pataleta es esta conducta que vemos, pero esa conducta es la superficie. A ver, me parece que hay como una interferencia. Ahí está. Esa pataleta es la superficie, es lo que vemos, es la reacción. Y muchas veces lo vemos como una mala conducta. Pero nuestro objetivo es enfocarnos en qué hay detrás de esa pataleta. Por ejemplo, de repente un niño van a comprar, y eso creo que pasa mucho, quiere ir y comprarse un juguete. Uno lo anticipó y le dijo, hemos venido solo a comprar verduras y frutas. El niño quiere un juguete, uno le pone un límite. Frente a ese límite y ese no, el niño reacciona y hace una pataleta. Ahora, ¿pero qué hay detrás? ¿No será de repente que hay una falta de tolerancia a la frustración? ¿No será ese de repente nuestro objetivo y lo que buscamos trabajar? Porque si nos enfocamos solo en la pataleta y en la conducta, podemos decir, ese niño es un malcriado, ¿no? O, ay, ese niño llora por todo. Pero si tratamos de enfocar nuestra mirada y ver lo que está debajo, podremos entender a ese niño o a mi hijo, tengo que ayudarlo a desarrollar mayor tolerancia. ¿Sí? Y por eso que Manuela Molina es una psicóloga que se dedica en crianza y en verdad es una psicóloga. A mí me gusta mucho también el enfoque que tiene frente a la crianza, una crianza positiva. Ella habla sobre unos pasos que debe de seguir uno frente a una conducta indeseada. Primero es preguntarse, ¿por qué mi hijo está haciendo esa pataleta? Observar, ¿qué es lo que lo ha llevado a reaccionar de esta manera? Nuevamente, no nos enfocamos solo en la pataleta en sí, sino el que hay detrás. ¿Está bien? Y segundo, ¿qué lección quiero yo como padre enseñarle a mi hijo? Como les he venido mencionando, cuando un niño hace una pataleta es porque aún no ha fortalecido esta área del cerebro que se encarga de regular las emociones y los impulsos de mi hijo. Y eso se va a demorar, como les dije, muchos años. Entonces, ¿qué es lo que busco yo cuando nuevamente mi hijo hace una pataleta? Que pueda ser más tolerante, que pueda tener la capacidad para comunicar mejor sus ideas, que sepa compartir. Tenemos que enfocarnos bien y por eso es inevitable y es importante hablar también un poco sobre disciplina, porque ambas van a estar fuertemente relacionadas. Como les mencioné, la manera en cómo los adultos vamos respondiendo a las conductas de nuestros hijos va a venir acompañado por un mensaje y un aprendizaje para el niño. Y eso es bien importante. Los niños llegan a este mundo sin conocer las reglas, sin conocer cómo funciona el mundo. Entonces, nuestro rol va a ser enseñarles el camino adecuado y en especial darles todas las herramientas que el niño necesita para que cuando salga al mundo esté totalmente preparado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer frente a una pataleta? ¿La ignoramos? ¿Cedemos y le doy lo que me pide? Y las respuestas a ambas va a ser no. Si nosotros ignoramos una pataleta, probablemente el mensaje que les vamos a estar dando de manera totalmente inconsciente es que cuando el niño esté en una frustración o esté pasando por un momento de crisis, no puede contar con nosotros. Y tiene que resolver eso solo. Y eso va a hacer que cuando crezca y de repente en la adolescencia tenga alguna dificultad o algún problema, no va a acudir a nosotros. Porque el mensaje que le hemos venido dando es, cuando tú tienes un problema, cuando pase algo, yo no voy a hacerte caso. Y eso definitivamente no es lo que queremos.
Frente a esta segunda pregunta de ¿cedemos y le doy lo que me pide? Tampoco. Y esto se relaciona con el tema de disciplina y el tema de límites. Es muy importante poder ir poniendo límites claros en casa. Y ojo, hay que tener cuidado, porque a veces cuando hablamos de límites se puede malinterpretar y uno dice que límites es no ser muy estrictos. Al contrario, límites tiene que ver, te pones de acuerdo con tu pareja o la persona que está en casa acompañándote en la crianza, y van a definir de una manera muy clara qué es lo que se va a permitir y qué es lo que no se va a permitir. Entonces, ¿qué pasa si uno pone un límite y le dice, no te voy a dar la galleta? Y el niño hace pataleta, y uno, por de repente querer parar en ese momento el berrinche, o por, no sé, uno va sintiendo diferentes cosas de acuerdo a las pataletas, ¿no? Una pataleta para mí puede significar algo diferente para otra persona. De repente por miedo o querer calmar la situación, cedemos y les damos. Claro, definitivamente en ese momento estamos calmando la pataleta. Pero mi pregunta es, ¿le estamos realmente enseñando una habilidad o no? Y no solo eso, sino que el mensaje que le damos en ese momento cuando cedemos a lo que el niño a lo que el niño quiere en ese momento, y por más que ya le hayamos dicho que no, le estamos diciendo que nuestra palabra no tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? El niño aprende que esa es la manera de recibir lo que quiere. Y luego cuando sale al mundo, va a ser la manera en que él va a utilizar para poder recibir todo lo que desea. Cuando en verdad deberíamos de preguntarnos en ese momento es, si un niño hace una pataleta, ¿qué es lo que quiero yo? Desarrollar tolerancia. Entonces, no le voy a dar, me mantengo firme junto con mi pareja o mi esposo, mi esposa, el abuelo, quien esté en casa, no cedemos, y lo que vamos a hacer es acompañar la pataleta. No solo calmarla, porque a veces si enfocamos nosotros nuestra mente en calmar la pataleta, probablemente vamos a hacer absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, y podemos o ignorarla o ceder, darle lo que quiere en ese momento porque queremos que la situación pare. Porque definitivamente cuando un niño hace una pataleta, no es una situación fácil. Genera a veces ira, cólera, frustración, estrés, porque uno tampoco sabe cómo manejar. Entonces, lo primero es acompañar. Tenemos que permitir que los niños puedan expresar todas sus emociones. Y eso es muy importante, como les mencioné en un inicio. El niño aún no sabe cómo manejar sus emociones y lo hace a través del cuerpo. Y el niño no sabe aún identificar hasta a veces qué es lo que le está pasando. Entonces, si nosotros permitimos que el niño pueda expresar todo este sentir, su cólera, su frustración, su tristeza, y simplemente estamos con ellos, va a hacer que su desarrollo sea aún más favorable. Y que él con el tiempo pueda ir entendiendo qué es lo que le está pasando, y al identificarlo va a tener mayores herramientas para poder lidiar con la situación. Entonces, las neuronas espejo les voy a explicar qué son, porque cuando yo lo vi me ayudó un montón a entender de una manera más profunda qué es lo que pasa en la pataleta. Las neuronas espejo están activas de los meses de vida y suelen reflejar las emociones o sensaciones ajenas. Entonces, gracias a estas, uno puede empatizar con los demás. No sé si les pasa de repente, hasta cuando están en una película o si están con otra persona y se golpea y se hace una herida, uno reacciona, ¿no? Es como que tiene una reacción inmediata y en ese momento te estás conectando con la emoción del otro. Entonces, los niños van a necesitar de un otro adulto o hasta a veces de un juguete para poder proyectar o expresar sus intereses y emociones. Y es por eso que se da con los niños la terapia de juego. No sé si han escuchado, pero para conocer el mundo de interno,
los psicólogos utilizamos esta terapia a través del juego, porque a través de este medio los niños van a poder expresar y comunicarnos qué es lo que está pasando con su mundo interno. Y eso se los digo porque ¿no les ha pasado que de repente ven a su hijo o a su hija haciendo una pataleta tremenda? Ustedes no saben qué es lo que está pasando, pero ustedes también empiezan a sentir esta rabia o esta frustración que no saben cómo manejar. Bueno, eso que ustedes están sintiendo, esta rabia, esta frustración o a veces esa tristeza, lo está sintiendo también él. La diferencia es que él no tiene las habilidades aún para poder lidiar esta situación de estrés o de angustia. Nosotros sí. Nosotros ya somos adultos, nosotros ya tenemos el área prefrontal totalmente desarrollada, nosotros ya, digamos, hemos encontrado las herramientas que nos ayudan a lidiar con esas situaciones. El niño no. Y esa es la única diferencia. Y por eso es muy importante entender esto, porque de repente ahora, cuando vean a su hijo o a su hija hacer esta pataleta y ustedes estén totalmente frustrados, es importante que se acuerden y digan, ah, si yo estoy así, mi hijo también está. Y él lo vive de una manera mucho más intensa y él en ese momento ni siquiera sabe cómo lidiar con esa situación. Pero yo sí. Entonces, nosotros los adultos vamos a funcionar como una fuente de regulación externa. Entonces, vamos a ir, y ahora se los voy a ir explicando en este PowerPoint, digamos, pensar en qué estrategias podemos utilizar para acompañar a nuestros hijos en estas pataletas, tomando en cuenta todo lo que ya hemos venido explicando, y de esta manera ayudarlos a ellos a desarrollar las estrategias que realmente necesitan para poder sobrellevar esta situación. Entonces, frente a eso, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como padre cuando mi hijo está haciendo una pataleta? Hay 5 pasos de las que habla la psicóloga Manuela Molina, como les mencionaba, que van a ayudar un montón cuando su hijo o su hija está haciendo una fuerte pataleta. Primero es conectar con tu estado interno, y eso tiene que ver con lo que les mencionaba hace un momento. Si ustedes se conectan con su propio estado interno, entonces dicen, estoy con rabia, estoy triste, no, estoy frustrada, les va a poder permitir también conectarse con el estado interno de su hijo y poder sentir lo que ellos también están sintiendo en ese momento. Entonces, frente a eso, conectamos con este estado emocional y respiramos nosotros. Entonces, nos acercamos al niño, y eso es bien importante. Cuando nos acerquemos al niño, siempre vamos a bajar al mismo nivel que él. Y si pueden, nos ponemos en un nivel un poco más bajo. Ahora, me dirán, ¿pero qué pasa si mi hijo está echado por completo en el piso? Depende de ustedes. Algunos de repente se van a querer echar, otros se van a arrodillar. Lo importante es estar ahí, mantener esa cercanía. Si el niño lo permite, hasta podemos establecer un contacto físico. Pero eso va a depender también de la respuesta y lo que cada niño necesita. A mí me ha pasado de repente con niños que están haciendo una pataleta y realmente, si yo los toco, lo único que pasa es que se intensifica muchísimo más. Pero hay otros que con el abrazo logran ya regular su estado, su sistema nervioso. Entonces, vamos a ir viendo también lo que el niño necesita y lo vamos respetando. Entonces, una vez que respire, me acerqué. Una respiración que ayuda muchísimo es de repente hacer esta respiración como fuerte, porque relaja la parte de la mandíbula. Y se ha demostrado que al relajar esta parte de la mandíbula, ya estamos relajando un poco nuestro sistema nervioso. Entonces, hacemos esta respiración, nos acercamos, pueden volver a hacer la respiración, pero una vez que estén frente al niño, nuevamente hay que acordarnos de estas neuronas espejo, donde vamos a reflejar y vamos a ver, proyectar la conducta del otro. Y de ahí le vamos a mostrar al niño cómo está su cuerpo. Esto quiere decir, como dice, lo miramos,
y le decimos, noto que tus manos están así, o que tus cejas estás con el ceño fruncido, o que de repente tus hombros están un poquito más altos, ¿no? Entonces, cuando él te mire, tú vas a respirar. Esto lo estamos haciendo para poder llamar la atención del niño. Ahora, ¿qué pasa si el niño se sigue moviendo y no te mira? Vuelves a repetir estas palabras hasta que logres tener el contacto físico. Ojo, y por favor, no es que lo vamos a agarrar y lo vamos a obligar. Por favor, no. Sino simplemente esperamos a que ellos mismos lo hagan. Y una vez, como les mencionaba, tienes la mirada, haces esta respiración. Puedes hacer o haces... Haciendo eso, es probable que el niño busque e imite esa conducta y ya va a ayudar a regularse. Luego vamos a hacer una verbalización de la situación y vamos a nombrar y validar la emoción. Esto me parece también muy importante y es algo que recomendamos o recomiendo un montón, porque como les he mencionado, los niños aún no saben manejar sus emociones y tampoco las reconocen muchas veces. Hay niños que de repente sí lo logran, pero hay muchos niños que no. Y a veces el no saber qué está pasando, porque no logran tampoco ellos entender por qué están reaccionando de esa manera, genera mucho más miedo y angustia y frustración. Entonces, el solo nombrar y validar la emoción va a bajar el nivel de ansiedad y de angustia, y los niños se van a sentir comprendidos, que eso es lo más importante, y van a empezar a entender qué es lo que está pasando con ellos. Entonces, le puedes decir, ¿no? Tú querías ir al parque, por eso estás molesto, ¿no? O tú querías la galleta y mamá te dijo que no, y es por eso que estás molesto. Y ahí nos quedamos. Lo acompañamos, ese es el último punto, y esperamos. Hay algo bien importante que hacer. Frente a una pataleta, no podemos entrar en unos discursos muy largos o en un diálogo muy largo, porque en una pataleta, el niño, como está en este modo o estado de supervivencia, no va a escuchar y no va a poder realmente comprender lo que le estás diciendo. Entonces, hay algo que dicen mucho que es economía de palabras. Vamos a utilizar un lenguaje muy sencillo, como se los he ido nombrando, y simplemente acompañamos y esperamos. No hay una pataleta lo suficientemente larga. Simplemente un niño que se está tomando el tiempo que necesita para poder regularse. Tratar de llamar su atención con... Entonces, nuevamente, hacemos esta verbalización y es, tú querías ir al parque, yo te dije que no, por eso estás molesto. Lo entiendo, yo estoy contigo. Nada más. Y si necesitan repetirlo varias veces, lo hacen. Acompañas y espera. ¿Qué pasa si el niño me dice, Daniela, pero si en una pataleta? Le vuelves a decir, entiendo, estás molesto, o estás triste, o estás frustrado, yo te acompaño. Tú puedes con esto. Esas son palabras claves e importantísimas a utilizar. Y ahí simplemente, si no lo permite, le suban la espalda, lo abrazan, o si no, simplemente se quedan acompañando. Por favor, evitemos el dejarlo solo, porque como les he mencionado, cuando dejamos solo al niño, él aún no tiene la capacidad para pensar sobre sus pensamientos, y muchas veces si lo dejamos solo, no va a tener la capacidad para reflexionar sobre lo que ha pasado, porque aún no tiene las habilidades. Entonces, haciendo este acompañamiento, le estamos ayudando a identificar qué está pasando en él, por qué ha reaccionado así, y el hecho de que él se siente entendido y comprendido ya va a bajar un montón el sistema nervioso, como les he mencionado. Otros recursos que pueden utilizar, este es un recurso que a mí me encanta y lo utilizamos un montón en las aulas de clases, es el rincón de la cama, ¿no? Como les he mencionado, como los niños aún no tienen las herramientas para manejar sus emociones,
Vamos a crear en la casa un espacio seguro, un rincón de la calma, que va a permitir al niño poder expresar sus emociones de la manera más natural posible. Es como en este espacio no te van a decir qué está bien, qué está mal, ni qué emoción sentir, si esta emoción está bien o si esta no. Simplemente dejamos que el niño se exprese y lo acompañamos. Entonces, ¿en qué consiste? Pueden buscar un espacio en la casa, puede ser en el cuarto, puede ser en la sala de juegos, cualquier espacio que el niño necesite o que al niño le guste, porque es importante que lo armen juntos, y lo pueden decorar. Yo tengo otros recursos que, bueno, si a alguien le interesa, de ahí me puede escribir y se los puedo mandar sin ningún problema. Entonces, en este rincón de la calma, primero pueden poner de repente un cartelito donde salgan las emociones, como ven acá. Esto los tienen en peluche, pero hay un montón de imágenes que se pueden utilizar. Entonces, primero, el de las emociones, que va a permitir que el niño, cuando esté en este espacio, pueda identificar cuál de esas emociones está sintiendo en ese momento. Que de repente él no sabe verbalizar, pero cuando lo vea, va a ser más fácil para él identificarlo. De ahí van a poner como distintas estrategias de respiración que el niño puede utilizar en esos momentos, o hasta a veces una ruleta con distintas opciones que el niño pueda hacer, por ejemplo, ¿no? Tomar un vaso de agua, o colorear, eso ayuda un montón. Pueden poner papeles que el niño pueda rasgar, papeles que el niño pueda pintar de una manera fuerte, porque el dibujo, el colorear para los niños, sobre todo los que ya son un poco más grandes, ya el solo hecho de colorear o dibujar está exteriorizando su emoción. Y eso ya es sanador para él. Pueden poner, como ven acá, peluches, pueden poner un cojín bonito, distintas imágenes que sean motivadoras para el niño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando el niño está en esta pataleta, o a veces cuando ven que el niño ya se está empezando a molestar o a frustrar, lo invitas. Es importante, este espacio no es un espacio de castigo, que a veces pasa, no, te vas a tu espacio a pensar. El niño no va a tener la capacidad para reflexionar solo sobre lo que ha pasado. Entonces le invitas y le dices, te veo el ceño fruncido, veo tus manitos así, ¿estás molesto o estás triste? ¿Quieres ir al rincón de la calma? De repente te vas a sentir mejor y lo acompañamos. Vamos con él. Y probablemente al comienzo ustedes van a tener que utilizar este espacio de la calma para enseñarle a él. Acuérdense que nosotros funcionamos como modelos para los hijos. La manera en cómo nosotros actuemos va a tener un impacto en cómo nuestros hijos también van a desenvolverse y las herramientas que ellos van a ir desarrollando a lo largo de su vida. Entonces, puede que algunas veces ustedes lo utilicen y otras lo van a acompañar. Y una vez que él esté ahí, le van indicando, a ver, ¿cómo te sientes? Él identifica, triste. ¿Estás triste? ¿Qué te gustaría hacer para sentirte mejor? Puede pintar o de repente se queda llorando, no quiere, y ustedes simplemente lo acompañan. Y en verdad es este espacio de la calma que, como les mencionaba, lo usamos un montón en el colegio, funciona un montón para los niños. Lo que sí es importante es ser constantes con esta forma de actuar, porque si de repente lo usamos una vez, no va a funcionar. Pero si lo usamos de muchas veces, con el tiempo este discurso externo se va a volver interno. Y con el tiempo este niño ya va a ir aprendiendo y va a ir, digamos, conociendo qué estrategias realmente lo ayudan en esos momentos de frustración. Que eso es lo que estamos buscando. Poder encontrar, que el niño encuentre las herramientas para poder responder a todas las situaciones que le va a presentar el mundo, ¿no? Mantener rutinas claras. Este punto también es importante, porque cuando hay rutinas claras en la vida de un niño, genera mucha más estabilidad y tranquilidad emocional. Y es importante, sobre todo cuando los niños son pequeños, hasta los 5 años, utilizar imágenes visuales. ¿Y por qué?
porque los niños aún tienen un pensamiento muy concreto. Entonces, los niños piensan en imágenes, no como nosotros, ¿no? Que de repente ya hemos elaborado otras habilidades cognitivas, sino todos lo piensan en imágenes. Entonces, cuando utilizamos esto para su rutina del día a día, esto es importante, que estas rutinas tienen que ser por día y no por semana, porque si hacemos un calendario, me ha pasado a veces los papás de repente me enseñan calendario de lunes a viernes, puede ser muy abrumador y con mucha información para el niño y eso genera más confusión. Entonces, por ejemplo, lo que utilizamos en el colegio es, ellos llegan y pueden ver esta rutina de la mañana, ¿no? Desde que llego al colegio, de repente tengo mi fruit time, que es el momento de las frutas, empieza mi clase de español, recreo, clase de inglés, snack, y de ahí me voy a la casa. Entonces, eso permite que con el tiempo ellos puedan interiorizar mejor esta rutina y empezar a sentirse mucho más seguros en este espacio. Sobre todo creo que hoy en día, con esta cuarentena, que sé que para muchos niños es difícil poder adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza, y sobre todo poder diferenciar este espacio de, es mi casa, pero también es el lugar en el que aprendo. Un horario y una rutina visual lo va a ayudar a que puedan interiorizar mejor qué es lo que va a pasar y anticiparse a los cambios. ¿Por qué pasa, no? Si desde el día estoy, no sé, el niño está jugando y de la nada le dice, sí, toca una clase, genera frustración porque estás interrumpiendo con con lo que él está haciendo. Definitivamente, ¿qué pasa? Se activa el área más reptiliana porque se siente totalmente amenazado y empieza la pataleta. Pero si utilizamos esta rutina, los ayuda con él a ver en el día a día cómo va a hacer su día y qué es lo que va a ir haciendo. Entonces, no sé, si el niño ya tomó desayuno, de repente pueden poner una fichita que diga, ya terminó, ¿ahora qué toca? Ah, me toca mi clase. Ok, pasemos a la clase. ¿Y ahora qué toca? Ah, y eso da, en verdad, tranquilidad. Y eso también permite o evita a que el niño esté de repente todo el tiempo como, mamá, ¿qué toca? No quiero. Y aparezcan estas frustraciones, ¿no? Entonces, cualquier cosa es, a ver, mira tu calendario. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que toca ahora? Y eso da tranquilidad. Ahora, no es que con esto vamos a desaparecer totalmente las pataletas. Eso no va a pasar. Como les he mencionado, las pataletas son totalmente normal en el desarrollo. Pero utilizando estas estrategias, de repente va a ayudar a que el niño pueda sentirse mucho más seguro a nivel emocional. Y otro punto que es bien importante, la anticipación. ¿Por qué? Porque si un niño está muy concentrado en algo y uno viene y le corta lo que está haciendo de manera abrupta, genera mucha frustración. Entonces, si empezamos a anticiparnos, permite que el niño pueda ir preparándose mentalmente y así cuando llega la situación o lo que hay que hacer, lo puede sobrellevar de una manera más tranquila. Por ejemplo, el niño está jugando y uno quiere que vaya a ducharse. Entonces, si el niño está jugando y uno simplemente entra, interrumpe su juego y le dice, es momento de bañarnos, probablemente el niño puede entrar en crisis. Pero si nosotros de repente llegamos 5 minutos antes y les decimos, faltan 5 minutos y de ahí vamos a ir a bañarnos. En cuanto al tiempo, el niño no entiende todavía el concepto del tiempo, entonces no sabe cuántos son realmente 5 minutos. Pero tú ya le estás diciendo y le estás adelantando, va a venir un cambio. El niño se va a ir preparando. De repente, 1 minuto antes, 1 minuto más, y de ahí nos vamos a bañar. Y a veces con solo hacer ese proceso, hay algunos niños que van a, digamos, esa transición va a ser mejor. Y siempre es importante, cuando demos una indicación, poder acercarnos y mirarlo a los ojos. Tenemos que asegurarnos que el niño está escuchando. Porque si se lo decimos de un lado al otro, uno está en el cuarto de juego y la otra persona está en la cocina, el niño no va a prestar atención y no los va a escuchar. Tenemos que acercarnos, bajar el nivel, mirarlos y asegurarnos que nos ha comprendido. Hay veces que lo que podemos hacer es, ¿qué es lo que te he dicho? Y que el niño lo repita, así nos aseguramos que realmente nos ha escuchado y de ahí continuamos con lo que estamos haciendo. O por ejemplo,
queremos ir al supermercado y a veces pasa que el niño quiere la muñeca. Antes de salir al supermercado, le vamos a decir, vamos a ir a comprar, pero solo vamos a comprar frutas y verduras. No vamos a comprar juguetes. A ver, ¿qué es lo que te he dicho? El niño te lo repite y de ahí salen a comprar. Ya le has anticipado al niño lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer antes de salir. Entonces, si el niño llega y hace una pataleta, ¿recuerda? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Ahora, ¿qué pasa si el niño hace una pataleta en pleno supermercado? ¿Le vamos a dar lo que quiere o lo vamos a ignorar? Lo acompañamos, respiramos, nos acercamos a su nivel. De repente hacemos esa respiración como... Le dices, noto que estás molesta, querías tu juguete y yo no te lo he dado. ¿No? Yo estoy contigo. Tú puedes con esto. Y esperamos a que la pataleta termine. Yo sé que a veces es difícil y es algo que pasa mucho. Y claro, cuando no estamos en supermercados, cuando estamos en sitios abiertos o públicos, influye la mirada de los demás. Definitivamente, pero tenemos que acordarnos qué es lo que yo le estoy enseñando a mi hijo en ese momento. ¿Qué habilidad le estoy transmitiendo, le estoy explicando? Yo creo que ese va a ser el punto clave cuando empecemos a manejar a estas pataletas. Porque toda, digamos, la manera en cómo nosotros vamos a responder va a ir acompañado de un mensaje y de una habilidad que el niño va a aprender. Y nada, eso es todo. No sé, ahora sí, de repente si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Algún papá que quiera hacer una pregunta? Podemos abrir el micrófono. Estamos en el momento, papis, para poder absolver las dudas que ustedes estén necesitando. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Saludo al papá de Alonso, del ¿Qué nido. tal? Sí, yo tenía ahí más que una consulta, una afirmación en base a lo que he escuchado, porque es cierto que cuando a un niño se le quita, por ejemplo, está jugando y ahí es el momento de bañarse y se le dice de un momento a otro, sí entran en una frustración que es muy difícil de controlar y que gracias a unas charlas muy similares a las de ahora, cambié el modo de entrar 10 minutos antes, captar su atención y decirle, mira, en 10 minutos te toca el baño. Entonces, eso hasta ahora me funciona muy bien, no solamente con el baño, sino cuando hay que hacer actividades. Y es algo que, como les comento, sí me ha servido. Qué bueno que le haya sido de utilidad. Efectivamente, esa es una muy buena estrategia porque, como hemos hablado, permite que el niño pueda anticiparse y así ya pueda estar mucho más preparado cuando venga el cambio. No es como nosotros, si de repente, no sé, yo estoy haciendo algo y alguien viene y rompe con lo que estoy haciendo, me frustro. Claro, yo como adulta respiro, ya tengo las herramientas adecuadas para poder lidiar con una situación, pero el niño no. Entonces, es normal que haya estas reacciones. Pero sí la anticipación funciona muy bien con los niños. Sí, sí. Igual, he copiado ahí mi correo y mi número. Hay una pregunta, Daniela. Alejandro Ruiz está consultando hasta los cuántos años no controlan sus emociones. Normalmente hasta los 5. Lo que pasa es que, como he mencionado, el área prefrontal que se encarga de regular las emociones y la toma de decisiones se demora 25 años en desarrollar. Pero más o menos hasta los 5, al niño se le hace mucho más difícil poder regular estos impulsos y no tiene las herramientas adecuadas. A los 5 o 6 años. Se esperaría que ya luego de los 5 o 6 estas respuestas vayan cambiando, ¿no? Y los niños ya vayan desarrollando mayores estrategias. Pero sí 5 o 6.
A ver, Tenemos otra pregunta del señor Fernando Soto. Dice, son papás de Fernandito de 2 años, no habla. Me ha pasado que al hacer una pataleta lo he tratado de controlar acompañándolo y tratándolo de entender en el momento si funciona, pero después al ver el que lo acaricio y acompaño, lo vuelve a hacer a propósito para que lo siga acariciando. a ver. Cuando los niños tienen 2 años, su lenguaje no está totalmente desarrollado. Entonces, el niño en una pataleta realmente no puede expresar, o sea, no puede expresar ni decir en palabras lo que está sintiendo. Lo va a hacer a través del cuerpo. Me parece muy bien que lo acompañes, pero empezar a verbalizar y tú poner en palabras qué es lo que está pasando. ¿No? Sí, veo que estás muy molesto, querías jugar, pero yo no te estoy dejando porque es momento de bañar, yo estoy contigo, tú puedes. Lo acaricias y si en el momento necesita nuevamente el abrazo, lo abrazas. Ojo, no cedemos necesariamente en lo que quieres, pero probablemente si él te está pidiendo el abrazo es porque lo está necesitando. De repente 2, 3 veces, abrázalo. No hay ningún problema. Lo vuelves a abrazar y le dices, estás molesto, de repente quieres que papá o mamá te abracen. Yo estoy aquí, yo te cuido. ¿Estás seguro? Lo abrazas las veces que sea necesario, no hay ningún problema. De ahí, a ver. No sé si hay alguna otra pregunta. Duda. Bueno, no sé. Bueno, creo que, a ver, creo que ya, bueno, creo que todo ha quedado claro. Gracias, Daniela. Nos vamos con acompañar, la importancia de acompañar a nuestros hijos, el trabajar el rincón de la calma, ¿no? Establecer un espacio en casa que podamos usarlo para que él pueda ir a calmarse ahí, rutinas claras y la anticipación. Gracias, Daniela. Gracias, chicas, Paula, Luz, también que están acompañándonos el día de hoy. Y papis, muchas gracias por estar nuevamente conectados con nosotros todos estos lunes. Y ya tienen el correo de Daniela y el teléfono también. Cualquier cosa, estamos para servirlos. Gracias y buenas noches. Nos Lo que estamos viendo el próximo necesiten, lunes. muchas gracias nuevamente por la invitación y lo que necesiten, si alguna asesoría o buscan de repente cómo conseguir estas herramientas para armar un rincón de la calma en casa, me pueden escribir, no hay ningún problema y yo los acompaño y los ayudo en lo que necesiten. Oye, acá hay una pregunta, dice, sobre los terrores nocturnos. Alguna vez los tuvo y nada lo calmaba. Ya, creo que ese es un tema Otro tema. totalmente diferente. Pasa el tema de los terrores nocturnos, pero si quieren me pueden escribir directamente porque necesito mucho más información y de datos para poder responder esa pregunta. Entonces, si necesitan algún consejo, me escriben y no hay ningún problema, yo los ayudo con eso. Pero pasa mucho, sobre todo a los dos, el tema de los terrores y pesadillas nocturnas, ¿no? Bueno, gracias Daniela y gracias a todos por conectarse el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.